Hola, buenas tardes. Es un placer y un honor estar hablando acá en PyCon Argentina. Muchísimas gracias por la oportunidad. Les vengo a hablar de DeepOF, que es un paquete que estamos desarrollando para analizar series temporales extraídas de videos de animales que se toman en el laboratorio, moviéndose libremente en espacios abiertos. OF viene de Open Field, que es el nombre que reciben este tipo de test. Un pequeño disclaimer, yo soy biólogo por formación, trabajo en un instituto en el que se hace investigación en psiquiatría y es la primera vez que me mando a desarrollar una aplicación pensando en que otra gente la use, a pesar de que ya van 3 o 4 años en los cuales Python ha sido mi principal herramienta de trabajo. Mucha de la gente escuchando acá debe saber mucho más que yo de varios de los temas que voy a tocar, por lo tanto, si a alguien le interesa o quiere cuestionar, criticar cualquier cosa de todo lo que voy a contar, es más que bienvenida, tanto al final de la charla en las preguntas, como si quieren mandarme un correo, ahí tienen mi dirección, y hay un código QR también que dirige al repositorio. Antes que nada, me gustaría que nos hagamos la pregunta de por qué necesitamos modelos animales para estudiar enfermedades que nos interesa entender y tratar en seres humanos. Las enfermedades psiquiátricas y los trastornos del comportamiento en general se manifiestan de muchas maneras, pero lo que tienen en común es que alteran la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Esto es una sobresimplificación, el esquema que viene acá, no necesariamente los síntomas tienen por qué incluir ni estar relacionados con estar triste, pero todos estos síntomas se estipula que son generados por la interacción entre factores tanto genéticos que heredamos de nuestros antepasados y ambientales, la forma en la que somos criados, situaciones de estrés a las cuales fuimos o somos sometidos durante nuestra vida, una pandemia global que nos saca un poco de nuestra zona de confort y nos hace reinventar un montón de cosas, como por ejemplo esta conferencia. Y bueno, hay enfermedades como por ejemplo la depresión mayor, que tienen un factor ambiental que pesa más que el genético. Hay otras como la esquizofrenia, por ejemplo, que tiene un factor genético que pesa más que el ambiental en la mayoría de los casos. El actor principal, si se quiere, en la comunicación entre genética y ambiente y nuestro comportamiento es nuestro sistema nervioso central. Dentro del sistema nervioso central, el protagonista, si se quiere, es el cerebro. Esto que ven acá es un esquema de un cerebro humano y lo que les quiero mostrar no son un montón de nombres, sino es la subdivisión y la especialización de distintas regiones de la corteza, que es lo que está coloreado acá, que es la parte más externa, superficial del cerebro, y que es la que se ocupa de un montón de funciones relacionadas con cómo nos comunicamos entre nosotros, cómo interactuamos con el medio ambiente, cómo recibimos información a partir de nuestros sentidos. Y esta es la que diferencia, si se quiere, este órgano en nosotros de el mismo cerebro en muchas otras especies que habitan este planeta. Ahora bien, si nosotros tenemos un cerebro tan distinto, que hace que nuestro comportamiento sea tan distinto, ¿por qué queremos usar modelos en otros animales para estudiar estas enfermedades que queremos tratar en nosotros de vuelta? Bueno, hay varias respuestas a esa pregunta, principalmente que si nosotros queremos estudiar las causas de una patología, muchas veces tenemos que manipular a los organismos para ver si lo que nosotros creemos que causa las patologías tiene una injerencia real. Y manipular la genética o el ambiente de seres humanos no solo es difícil, sino que es altamente cuestionable desde el punto de vista ético. Es ahí donde entran modelos animales en juego, ya sean moscas, por ejemplo, ratones, incluso primates. Cada uno de estos animales se utilizan para distintas cosas. Hay muchos otros modelos como peces, por ejemplo, ratas, que también se utilizan. Pero a la hora de estudiar comportamiento, siempre también tenemos que tener en cuenta cuál es la variable que queremos medir. Entonces, por ejemplo, acá por poner uno de los tantos trade-offs que pesan a la hora de elegir un modelo, pongo el de la variable de la manipulación genética. ¿Sí? Sabemos que las moscas han sido el caballito de batalla de los genetistas por décadas, son muy fáciles de manipular genéticamente. Los ratones no tanto, pero sin embargo, no sé si vieron que hace unas semanas dos investigadoras ganaron el premio Nobel de Química por CRISPR, que es una técnica
que se viene utilizando ya desde hace algunos años para modificar genéticamente organismos vivos, entre ellos ratones, y esto ha facilitado muchísimo este tipo de generado de modelos genéticos en ratones. En primates esto no solo es más difícil, sino que de vuelta presenta muchos cuestionamientos éticos que hacen que sea más inaccesible este tipo de animales como modelos. Otro factor a tener en cuenta, como les decía, es qué tan relevante es el comportamiento de este animal a la hora de estudiar nuestro problema. Si bien las moscas se usan mucho, por ejemplo, para lo que son, se usan para muchas cosas, pero hablando de comportamiento, para ritmos circadianos, por ejemplo, para estudiar cómo afectan los ritmos de luz y oscuridad a distintas cosas, no son el modelo más adecuado, podría argumentarse, para modelar los impactos, el impacto del estrés, por ejemplo, o otras cosas que capaz que queremos inducir. Los ratones tienen un comportamiento mucho más rico, ¿sí? Que podemos estudiar de muchas formas, y los primates ni hablar, obviamente, pero bueno, dentro de este trade-off, teniendo en cuenta estas dos y muchas otras variables, los ratones han terminado siendo un modelo muy, muy utilizado por miles de científicos y científicas alrededor del mundo, para modelar no solo enfermedades psiquiátricas, sino también muchas otras. Ahora, una pregunta también que nos tenemos que hacer es ¿cómo se cuantifica este comportamiento? Bueno, tradicionalmente se han realizado muchísimos tests puntuales que son fáciles de cuantificar y que responden a una pregunta en particular, como por ejemplo este Elevated Plus Maze tiene brazos que están cerrados, ¿sí? Donde el ratón está protegido, y brazos abiertos, donde el ratón está expuesto. Y la variable respuesta que se suele utilizar en este tipo de experimentos es qué tanto tiempo pasa el ratón en los brazos abiertos con respecto a los brazos cerrados. Y la idea es que un ratón normal tiende a exponerse más a los brazos abiertos que un ratón con ansiedad, por ejemplo. Entonces, un ratón que pasa menos tiempo en los brazos abiertos es un ratón que se puede catalogar como que sufre algo parecido a ansiedad. Otro test, por ejemplo, es el Forced Swimming Test, donde los ratones se ponen en vasos o en recipientes con agua y se mide qué tanto tiempo pasan intentando salir del recipiente, cosa que no pueden hacer, pero bueno, son periodos cortos, y qué tanto tiempo pasan rendidos. Y esto se utiliza como proxy de anedonia, por ejemplo, que es un síntoma que aparece mucho en pacientes con depresión. Hay otros test, por ejemplo, sin irme por las ramas, como el Barnes Maze, que sirven para testear memoria espacial, pero uno de los tests que más ha estado en boga en estos últimos años ha sido el del Open Field. Tradicionalmente esto se usa mucho para varias cosas, entre ellas medir locomoción, o sea, qué tanto se desplaza el animal a lo largo de una determinada cantidad de tiempo, pero hay mucho interés en estudiar en detalle qué es lo que hace el animal cuando se lo deja libre, sin ningún tipo de restricción, en un espacio limitado, y en la comparación del comportamiento del animal entre distintas condiciones. O sea, si yo tengo un animal que es modelo de una enfermedad psiquiátrica, bueno, lo dejo que se comporte, en vez de someterlo a un test particular, y trato de medir en qué difiere su comportamiento salvaje, sin ninguna restricción, del de un animal que no es modelo del comportamiento psiquiátrico. Es ahí cuando surgió el interés, o se acentuó el interés en el Deep Learning en particular, y un paquete que se llama Deep Lobcut se puso muy de moda en el año 2018 cuando fue publicado por Mathis et al. Está implementado en Python 3 y TensorFlow 1, y pongo el resurgir del open source porque le ganó la batalla, digamos, por el nicho a un montón de paquetes de pago que utilizaban técnicas de visión de computador más tradicionales. Deep Lobcut se basa en redes neuronales convolucionales, donde el input son las imágenes individuales salidas de un video. La idea de una red neuronal convolucional puede ser resumida, si me permiten, a un modelo con al menos dos partes. Una, la parte estrictamente convolucional, que se dedica a extraer features de las imágenes y aprender esos extractores de features es la tarea más importante. Y esas features son utilizadas como input dentro del mismo modelo a un clasificador que típicamente, para los ejemplos más sencillos como este que está sacado de MNIST, son redes densas completamente conectadas.
hay mucha gente que se dedica a desarrollar modelos muy poderosos para clasificar imágenes con este tipo de arquitecturas, y uno de los benchmarks más famosos en este tipo de tareas es un dataset que se llama ImageNet. Muchos de acá sabrán, pero es un dataset que tiene millones de imágenes pertenecientes a creo que alrededor de 1000 categorías, y algo que se ha puesto muy en boga también es lo que se llama Transfer Learning, donde se utilizan modelos que fueron preentrenados en datasets de este estilo, se extraen las primeras capas de estos modelos que se utilizan como extractores de features y se añaden al final de estos modelos los clasificadores o las redes neuronales que se quiera utilizar downstream. Esto es exactamente lo que hace DeepLovCat. Acá tienen un breve chivo de la página principal del software y un código QR a la página por si lo quieren visitar. La arquitectura principal dentro de DeepLovCat, si bien ahora ya ofrecen algunas opciones más, está basada en Transfer Learning desde ResNet 50, que es una arquitectura que se basa en redes neuronales convolucionales y bloques residuales que tienen conexiones saltadas entre capa y capa, sin entrar en mucho detalle, y el output son capas deconvolucionales. Básicamente el pipeline del programa le pide al usuario que etiquete en algunos frames de los videos que son extraídos típicamente utilizando K-means, si bien hay algunas otras opciones, algunas de las partes del cuerpo o todas las partes del cuerpo en las cuales estamos interesados, sistemáticamente en varios de los frames, típicamente entre 50 y 200, y las últimas capas de este modelo van a ser entrenadas con esa data, y el output va a ser una serie de mapas en 2D con un valor representando cada píxel del input original, que van a darnos la confianza de la presencia de cada una de esas partes del cuerpo en una determinada posición. Entonces típicamente va a ser un mapa súper esparso, donde vamos a tener un montón de valores cercanos a cero y, idealmente, pero en la mayoría de los casos pasa, un valor cercano a 1 en la posición en la cual se encuentra la parte del cuerpo en el input. Este modelo luego puede ser usado para predicción, no solo obviamente en los frames de los videos que no fueron usados, sino en videos similares que nos interese filmar a posteriori. Como ejemplo, acá tienen un video que tomamos en el laboratorio, de un ratón moviéndose libremente a la izquierda, antes y después a la derecha de ser etiquetado con DeepLovCat. Como dato de color, pero importante igual, este video no fue usado en el entrenamiento del modelo. Bueno, por último, vamos ahora sí a hablar de DeepOF, que es el paquete que, como les contaba al principio, estamos diseñando para el análisis de estas series temporales que son extraídas de los videos usando DeepLovCat. Dentro de los varios tipos de análisis que se pueden hacer hoy por hoy con DeepOF, me voy a centrar en la mayoría de lo que queda de la charla en el análisis no supervisado de series temporales. Esto es, sin ningún tipo de etiqueta, el modelo debería ser capaz de distinguir patrones recurrentes en las series temporales que son distintas entre sí. Un modelo entrenado debería ser capaz de distinguir si el animal está escalando una pared de escarbando el suelo, por ejemplo. Para esto recurrimos a autoencoders, ¿sí? Que son una variante de lo que se llama aprendizaje autosupervisado. Son redes neuronales en las cuales las etiquetas, los labels que se asignan a los datos, son los datos en sí. Y la función de coste va a medir qué tan buena es la reconstrucción del input que el modelo realiza luego de pasar por una capa cuello de botella que típicamente es diseñada específicamente para suplir nuestras necesidades. En el caso más sencillo, una vez entrenado este modelo, la capa cuello de botella, como el nombre lo indica, va a tener una dimensionalidad menor que el input. Por lo tanto, si descartamos el decoder, nos queda un codificador que sirve como algoritmo de reducción de dimensionalidad o de compresión de los datos, si se quiere. Una variante de este tipo de algoritmos son los autoencoders variacionales, en donde la gran diferencia con el modelo más tradicional de la slide anterior es que el espacio latente, en vez de ser un vector de longitud fija, va a ser una distribución de probabilidad. En el caso más sencillo, como el que se muestra acá en la figura, que está sacada del libro de Aurélien Geron, perdón por la pronunciación en francés que es un desastre, el espacio latente va a ser una distribución gaussiana en n dimensiones.
y en lugar de tener un vector representando ese espacio latente, vamos a tener dos. Uno representando las medias de cada una de las dimensiones de esa gaussiana multidimensional, y el otro representando el logaritmo de cada uno de los valores de la diagonal de la matriz de covarianza. ¿Sí? En este, que es el ejemplo más sencillo, se ve de todos modos que hay estocasticidad en este tipo de modelos, no solamente al momento de entrenar el modelo, sino a la hora de predecir también. ¿Por qué? Porque lo que se hace es pasar una instancia de entrenamiento o de predicción por el encoder, ¿sí? Obtener la media y la varianza para cada una de las dimensiones de esa gaussiana y tomar una muestra de la gaussiana. Y esa muestra, que se tomó al azar, con todos esos parámetros dados, dársela de comer al decoder. Y esta estocasticidad le da una estructura al espacio latente que hace que se pueda usar el decodificador a posteriori como modelo generativo, que es algo que hace bastante interesantes estos modelos también. Para asegurarnos de esto, para forzar este comportamiento, este tipo de modelos también tienen asociada a la función de coste de reconstrucción un término de regularización que típicamente es la KL divergence, que mide qué tan parecido es ese espacio latente, esa distribución gaussiana en este caso, a una distribución a priori, típicamente una distribución normal estándar. Acá a la derecha lo que ven es el input en rojo y la reconstrucción en verde del animal moviéndose en una de las últimas iteraciones de DeepOF. Bueno, el modelo caballito de batalla, si se quiere, de DeepOF para el aprendizaje no supervisado a partir de series temporales es algo parecido a esto, pero donde el espacio latente está representado por una mezcla de gaussianas, donde vamos a tener por cada componente de esa mezcla un vector de medias en cada dimensión, ¿sí? Representado por este rombo acá en amarillo, un vector con los logaritmos de cada uno de los valores de la matriz de covarianza, y un vector, que va a ser bastante importante en lo que les voy a contar ahora, que va a determinar para cada input, ¿sí?, qué peso se le asigna a cada componente de la mezcla de gaussianas que hay en el espacio latente. Las ecuaciones que hay a la izquierda describen el espacio latente, justamente, con la distribución a priori de cada una de las componentes de la mezcla de gaussianas, que es una normal estándar, y la distribución a priori de la distribución categórica que controla el peso que tiene cada componente para cada input, que es una distribución categórica también. Tratando de, bueno, y acá tenemos la mezcla de gaussianas, la distribución a priori, que también es una mezcla de gaussianas, controlada por, en este caso, la KL divergence y también algo que se llama maximum mean discrepancy. No voy a entrar en detalle en eso, es algo que preguntan después, pero es otro término de regularización para el espacio latente. Y luego, esto tiene un decoder, y esto no importa ahora, después si quieren se los cuento, pero hay variantes de este modelo que también intentan predecir qué es lo que ocurre luego. La idea de este modelo es que puede ser usado como una navaja suiza, si me permiten. Una vez entrenado, podemos tomar, por ejemplo, esta parte del modelo y usarla como codificador para reducir la dimensionalidad de nuestras series temporales y representar cada instancia del input en el espacio latente. Podemos utilizar esto como modelo generativo, ¿sí?, sampleando de nuestra mezcla de gaussianas o de alguna componente en particular para generar instancias de secuencia que se asemejen a lo que pertenece a cada uno de esos componentes de la distribución latente, y lo que resulta más interesante para el problema de aprendizaje no supervisado con esto, podemos quedarnos con un algoritmo de clustering, porque esta parte de la red neuronal va a aprender cómo asignarle un peso o un valor de confianza, si queremos interpretarlo así, a cada uno de los componentes de la mezcla de gaussianas para cada instancia del input. Bueno, acá les muestro el modelo antes de ser entrenado. Esta es la distribución a priori sobre el peso de cada componente. Esto es para un subset del dataset, cuántas observaciones son asignadas a cada clúster. En este caso se seleccionó un número de 20 clústeres. Y acá vemos el espacio latente, que es una nube amorfa. Luego de entrenar el modelo, vemos cómo esto cambia completamente. Las observaciones son distribuidas y asignadas con una determinada confianza a cada uno de los clústeres, y vemos que esto es una representación de UMAP en 2 dimensiones de un espacio latente que originalmente tenía 16, pero vemos que observaciones que caen en el mismo clúster
o sea, están coloreadas con el mismo color, caen cerca en el espacio. Y esto funciona bastante bien. Bueno, por último, como les conté al principio, les quería recalcar que esta es la primera vez que tanto yo como mis colaboradores nos mandamos a desarrollar una aplicación con la usabilidad en escena, digamos, con la idea de que alguien la utilice. Y muy temprano en el desarrollo de este programa nos dimos cuenta de que íbamos a necesitar entrenamiento en DevOps, ¿sí? Entrenamiento formal en unit testing, en manutención de código y en escritura en forma escalable, legible y de calidad, en integración continua, en un montón de cosas que para muchos de los que están viendo esta charla quizás sean algo cotidiano, pero que son muy poco comunes en la gente que escribe código dentro del mundo científico, por lo menos en mi ambiente. No es un secreto que en varios campos de la ciencia hay una crisis de reproducibilidad que en buena parte corresponde a otras causas, pero creo que podría ser combatida en parte también insistiendo en la implementación de este tipo de técnicas que no sé si garantizan, pero refuerzan mucho la reproducibilidad del código que uno escribe entre grupos. La reproducibilidad, la transferibilidad y sí, la calidad del código que se usa día a día en, por gente que fue entrenada para realizar experimentos y interpretar resultados y no para escribir código. Me parece que es fundamental de todas maneras el entrenamiento en este tipo de herramientas, al menos básico. Esta simplemente es la estructura básica de typeof.data, que es el módulo con el cual interactúa el usuario una vez que entra. La pongo acá simplemente por si alguien quiere ir y chusmear. Este es probablemente el módulo que sea más criticable. Son tres clases principales. La clase Project, que se ocupa de cargar los datos, tanto los videos como la data del tracking de los animales extraída de TipLovCat. La definición de parámetros tales como las condiciones a las cuales pertenece cada animal para poder definir comparaciones entre grupos y la computación heavy de todo lo que es smoothing de las curvas, el cálculo de las distancias entre las partes del cuerpo, velocidades, aceleraciones, ángulos, cosas que pueden ser eventualmente incorporadas en los modelos y en algunas de las partes del análisis son ya utilizadas. Después tenemos la clase Coordinates, que es la que se encarga de almacenar los datos per se, que son almacenados como objetos dentro de la clase TableDict, que es simplemente una subclase de diccionario con la ID de los experimentos como strings, como keys, y data frames con la data como values, pero que tiene varios métodos, entre ellos el elocuente preprocess, que preparan los datos para ser alimentados a los modelos implementados en TensorFlow. Y estos dos métodos que ven aquí, GM-VAE Annotation es el que se encarga de mandar los datos a los autoencoders que les mencioné anteriormente, y Rule-Based Annotation corre un análisis que es una mezcla entre features hardcodeadas y aprendizaje supervisado, principalmente basado en Random Forest, que son de interés para analizar no solo el movimiento de animales individuales, sino interacciones sociales más que nada, de dos animales en este caso. Con esto les paso a contar las perspectivas a futuro. Por supuesto, publicar el paquete en PyPy. Al momento de grabar esta charla al menos todavía no fue publicado. Hay varias personas usándolo, pero instalándolo desde el repositorio, explorando el repositorio. Validar sistemáticamente los motivos extraídos con los autoencoders. Esto es usándolos como modelos generativos, pero también validando y etiquetando las secuencias que ya tenemos, que son asignadas a uno u otro clúster. El añadir información fenotípica para predicciones dirigidas. Esto es una idea que me pareció bastante interesante. La idea es añadir una segunda rama a la salida del autoencoder que va a ser un clasificador en el fenotipo que nosotros estemos interesados en predecir. Por ejemplo, no solamente vamos a codificar y decodificar el movimiento, sino tratar de predecir a partir del espacio latente si se trata de un animal sano o enfermo. Con lo cual vamos a condicionar la codificación del movimiento de una forma potencialmente útil. Explorar el encoding de interacciones sociales utilizando los autoencoders. Y para esto también tenemos una prima en
Graph Neural Networks que estamos tratando de empezar a explorar. Dicho esto, les agradezco un montón. Ahí tienen de vuelta el código QR con el link al repositorio. Y bueno, espero que hayan disfrutado un poco de la charla y estoy abierto a cualquier tipo de crítica o consulta que puedan tener. Muchas gracias.